Predicaciones para grupos pequeños o en línea. Mensajes evangelísticos con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La serpiente de bronce. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la murmuración contra Dios es un pecado grave. Para eso vamos a leer entonces en el libro de Números, en el capítulo 21, versículos 4 al 9. Voy a leer la palabra del Señor. Dice: los israelitas se fueron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés, le dijo lo siguiente: haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Vamos a tratar de entender que cuando nosotros murmuramos contra Dios, estamos cometiendo uno de los pecados más graves y que solo Jesucristo puede librarnos de la maldición. A continuación, mira, la condición del hombre después que se aleja de Dios es una condición miserable. La rebelión es uno de los pecados más graves que podemos cometer delante del Señor. Por eso las serpientes en el desierto nos demuestran el juicio de Dios. El juicio, en primer lugar, el juicio por medio de las serpientes venenosas. El pueblo de Israel tuvo que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Pero en el trayecto, primero, se desalentaron y se desanimaron. Segundo, estaban descontentos con todo y empezaron a quejarse y a murmurar contra Moisés y contra Dios. Cuando empezaron a quejarse, aparecieron las serpientes y muchos murieron con fuertes dolores. Luego reconocieron que habían pecado y rogaron a Moisés que intercediera por ellos. Esto dice el versículo 7, ¿se acuerdan? Y Moisés oró por ellos. Dios le manda a Moisés, le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce para que cualquiera que mirara hacia esa serpiente de bronce en el momento de ser mordido, una serpiente lo mordía, la gente miraba a la serpiente de bronce y de esa manera viviría. En segundo lugar, Jesucristo es nuestra serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque esta historia es una representación de todo el mundo. El hombre se ha rebelado y ha hablado contra Dios y contra los líderes que Él ha impuesto. Las serpientes ponzoñosas representan el pecado o al mismo Satanás. Así como los israelitas murieron por su pecado, el hombre de hoy morirá eternamente si no confiesa su pecado a Cristo Jesús.
La sanidad y la liberación de la ponzoña, de esa ponzoña del pecado, solo se produce cuando miramos a Jesucristo en la cruz por la fe, así como Israel miraba a la serpiente de bronce. ¿Por qué envió Dios serpientes venenosas a los israelitas? Bueno, en primer lugar, para despertarlos a la realidad de que habían pecado contra Dios al murmurar contra Dios mismo y contra Moisés. Las quejas y el resentimiento son pecados contra la santidad de Dios. Dios espera que en lugar de quejarnos, aprendamos a alabarle. No importa las circunstancias. La alabanza es el lenguaje de Dios. Las quejas y las murmuraciones son el lenguaje de Satanás. En segundo lugar, para que confesaran sus pecados y se arrepintieran y pidieran perdón. Solo después de muchos muertos reconocieron su pecado. Dios permitió la serpiente de bronce para que ellos se salvaran. Hoy, cuando estemos en dificultades, en lugar de quejarnos, debemos dar gracias a Dios, pues Él, es decir, Dios, está ahí para ayudarnos. Tercero, para hacer morir a los que no se arrepintieron y no quisieron mirar a la serpiente de bronce. Hoy también los que rehúsan mirar a Cristo y rehúsan pedir perdón están condenados a muerte eterna en el infierno. En tercer lugar, vamos a mirar la serpiente de bronce. La serpiente de bronce que está aquí en el asta es símbolo de Jesucristo en la cruz para morir por nuestros pecados. Esto es lo que dice Juan 3, 14 y 15. Los que miraban a la serpiente eran sanados. Los que miran a Cristo son salvados. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en primer lugar, para nacer de nuevo, necesitamos mirar a Jesucristo en la cruz tomando nuestro lugar. Todos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Para librarnos de esa muerte segura, debemos mirar a Cristo Jesús. Segundo, para ser librados de manera permanente del pecado, debemos mirar a Cristo durante toda nuestra existencia. Muchas veces seremos mordidos por el pecado, pero siempre estará ahí, en la cruz, el Señor Jesucristo. Tercero, para experimentar cada día el amor de Dios, debemos mirar a Jesucristo. ¿Quién nos puede amar con tanta comprensión como Cristo Jesús? Cuando estamos solos en este mundo y llenos de dificultades, a veces nuestros familiares o nuestros amigos tratan de consolarnos, pero casi siempre se ahonda la herida. Cristo nos ama tanto que Él lo llena todo. Cuarto, la muerte y resurrección de Cristo son nuestra garantía de nuestra salvación. Podemos concluir entonces que miremos hoy a Cristo y pidamos perdón por nuestro pecado. Yo le invito, si usted no ha recibido, no ha tomado la decisión por Cristo Jesús, que en este momento usted lo haga. Todo lo que tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador, que Cristo murió por usted y que usted quiere mirar ahora a ese Cristo del Calvario para limpiarle de todo pecado. Deseo que Dios le bendiga cada día más. Hasta la próxima. Predicaciones para grupos pequeños o en línea. Mensajes evangelísticos con el pastor Víctor Manuel Buitrago.